Hola, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar nuevos tipos de input. Así se comienza cualquier tipo de archivo HTML, solo cambies el título según lo necesites. Viene la parte de HTML, la cabeza, metacharset UTF-8, el título que tú quieras poner, en este caso nuevos tipos de input de HTML5, y cierras título y head. Input Type Color. Este input permite al usuario introducir un color. Antes se tenía que introducir el código hexadecimal, que en el caso anterior, o sea, si hubiera sido un caso anterior, hubiera sido AAD36. Pero los navegadores como Chrome y Opera despliegan un cuadro selector de color, y también Internet Explorer a partir de la versión 5.1, porque ya viene introducido el Type Color como un tipo de cuadro para seleccionar un color. En el código aparece Input Type Color Autofocus. ¿Qué es el autofocus? Bueno, el autofocus es una preselección de cierto código que tú ya hayas, o sea, que tú le has puesto el autofocus. Entonces lo que pasa es que al correr un programa está preseleccionado y se mira con un cuadro azul como para que lo contestes primero, y eso se utiliza para, como programador, saber qué quieres que conteste primero el usuario. Input tipo date. Este input permite al usuario introducir una fecha en la forma año, mes y día. Firefox e Internet Explorer muestran un campo de texto para introducirlo, y en cambio Safari, Opera y Chrome muestran un calendario y tienen un control spinner. Como vemos, primero se tiene que abrir un label, después se tiene que poner fecha. La fecha se pone para que aparezca primero, y luego viene la programación del calendario, que es Input Type Date. Al poner date, la programación ya sabe de qué te estás refiriendo a una preselección de año, mes y día. Y pues si quieres cambiarlo a que solamente sea tiempo, pones time y así. Y se cierra el label y se cierra P. Input de tipo DateTime. Este input permite al usuario introducir una fecha, un valor de tiempo y la zona horaria establecida. Como podemos ver en la programación, primero abrimos un párrafo, después una etiqueta label donde establecemos hora y fecha. Dentro de esta etiqueta label abrimos el input y en type ponemos DateTime. ¿Qué logramos con este tipo de input? Logramos que podamos introducir la fecha, hora y la zona horaria, pero con el teclado numérico, o sea, lo tenemos que hacer manualmente. Para cerrar, cerramos la etiqueta label y el párrafo. Input de tipo DateTime local. Este input permite al usuario introducir la fecha y hora en un solo control. Como podemos ver en la programación, primero abrimos un párrafo, después una etiqueta label donde ponemos hora y fecha local. Dentro de la etiqueta label abrimos el input type. El type es DateTime local. Con este tipo de input se logra lo mismo que en el input anterior, el de DateTime, con la diferencia de que en el anterior tenemos que meter los datos manualmente con el teclado numérico, y aquí se puede hacer del lado derecho del cuadro de texto. Nos van a aparecer unas flechas que con estas podemos seleccionar automáticamente los datos: día, mes, año, hora y la zona horaria. Para cerrar, cerramos la etiqueta label y el párrafo. Para realizar el comando email se necesita primero tener el código del input type email, donde estamos diciéndole al programa que vamos a escribir un tipo de correo electrónico. Además, se le va a agregar el placeholder, el cual viene preestablecido en letras grises al momento de ejecutar el archivo. Además, se le va a agregar el tipo required, el cual nos va a pedir que forzosamente se tiene que llenar correctamente o solo llenar ese campo, ya que si no está llenado correctamente, como ven en el ejemplo, en las letras en grises que viene dentro del label, nos va a marcar un error y no se va a poder enviar el archivo, y nos va a llegar una notificación al momento de seleccionar enviar en el botón. Para realizar el tipo número se necesitan varios datos. El primero es el input type number, en el cual estamos estableciendo al programa que vamos a manejar números. El siguiente código que vamos a necesitar es el mínimo, el cual le establecimos un valor de 0.
el máximo un valor de 7, donde nada más podemos escribir mínimo 0, máximo 7. Step es cómo va a ir avanzando cada número, es decir, en este caso de 1 en 1. Value es el número que va a estar preestablecido al momento de ejecutar el archivo. Al momento de abrirlo nos va a aparecer determinado el número 4 en este caso. Y además agregamos entre paréntesis en un lado del label, escriba un número entre 0 y 7, donde le estamos diciendo al usuario que solo puede escribir números entre el 0 y el 7. Y al momento de escribirlos, la persona, el usuario, se va a dar cuenta que solo se puede manejar de 1 en 1. El input de tipo range. Permite al usuario introducir un valor numérico por medio de un slider. Igual hacemos la etiqueta P, etiqueta label, range, input type, range. Y luego ponemos el mínimo que sería 0, el máximo que sería 20 y el value es donde se va a colocar el valor cuando corramos el programa. Por ejemplo, en lo tenemos en 10 y ya cerramos label, la etiqueta label y cerramos la etiqueta P. El input tipo search. Este input permite al usuario más que nada realizar su búsqueda dentro de la página web. Aquí ya tenemos el ejemplo que tiene la búsqueda y luego ya es como un buscador pues, muy normal pues. Aquí viene como un mensaje que te da pues que escribe aquí tu consulta de búsqueda. Abrimos P, como siempre abrimos P, la etiqueta label y le ponemos búsqueda. 2 puntos. Y luego input type va a ser de tipo search obviamente y luego el placeholder es el mensajito que te da donde vas a buscar en palabras grises. Es aquí lo pones entre comillas, aquí en este caso le ponemos consulta de búsqueda. Lo cerramos label y luego aquí le escribimos el mensajito también para que el usuario pues escriba lo que quiere buscar. En este caso le ponemos escribe aquí su consulta de búsqueda. Todo muy bien, cerramos P y listo. Ese sería el input de tipo search. El tipo de input del se despliega como campo de texto en todos los navegadores y permite al usuario introducir un número telefónico. Por lo general, los navegadores móviles muestran un teclado numérico específico para introducir números telefónicos para este tipo de input. La longitud y el formato de los números telefónicos varía de manera considerable en base a la ubicación, lo que complica en gran medida la validación, ya que HTML5 no cuenta con una validación automática para el tipo de input del. Es por eso que es de gran importancia que el usuario introduzca el número telefónico con el formato correcto, que se muestra a la derecha del campo de texto. De no ser así, aparecerá una anotación que solicitará el formato apropiado, señalando el elemento input del. El tipo de input time permite al usuario introducir una hora, minuto, segundos y fracción de segundo. La especificación de HTML5 indica que un valor de tiempo debe tener 2 dígitos para representar la hora, seguido de 2 puntos y 2 dígitos para representar los minutos. Opcionalmente, también podemos incluir un signo de 2 puntos seguido de 2 dígitos para representar los segundos y un punto seguido de 1 o más dígitos para representar una fracción de segundo. Input tipo URL. Este input permite al usuario introducir un URL. Tiene que tener el formato adecuado. Lo primero que debemos de hacer es abrir P, después el label. El label es el nombre que va a llevar, en este caso URL. Después el input type. El input type es el tipo de input que se va a ingresar, en este caso URL. El placeholder. El placeholder es las letras en gris que aparecen dentro del recuadro, es como un ejemplo. Luego, el entre paréntesis aparecen negritas. Esto también es un ejemplo. La diferencia entre el placeholder y el de entre paréntesis es que al momento de ingresar en el recuadro se elimina el de gris, pero el de entre paréntesis aún se queda porque es texto. Después cierras label y cierras P. Input tipo weak.
Este input permite al usuario introducir una semana. Se da el calendario para elegir la semana. Lo primero que debemos de hacer es abrir P, después label, que es el nombre que va a llevar, en este caso semana. Después input type, que es el tipo de input que se va a agregar, en este caso week, y lo que va entre paréntesis es un ejemplo de cómo se va a llenar. Al momento de darle clic en el recuadro donde dice semana, te aparecerá un calendario para elegirla. Después cierras label y cierras P. Como extra, aclararemos acerca de cómo empezó todo el código. En la primera parte, en body, luego de que terminamos la parte del título, ponemos body y luego pusimos un texto con H1, que es demo de nuevo tipos de input de HTML5, y luego un párrafo diciendo: este formulario demuestra los nuevos tipos de elementos input de HTML5 y los atributos placeholder, required y autofocus. Lo cerramos y luego pusimos form method post action http www.daytel.com. Esto, el form method, nos sirve para saber que cuando se envíe la información del formulario, nos llevará a la página http://www.daytel.com. Luego de que hagamos, viene todo el formulario. Luego de eso se presenta dos botones. Esos dos botones van a ser abriendo un párrafo y luego poniendo input type submit con valor de enviar y input type reset con valor de borrar, y se cierra el párrafo. Esto son el botón de enviar y borrar, obviamente. Y como dije antes, cuando le demos enviar nos mandará Daytel, y si borramos se borrará todos los valores que hayamos puesto en nuestros campos. Luego cerramos el form, luego cerramos el body y luego cerramos el archivo HTML. Aquí se muestra cómo terminaría la página. Como vemos, está el H1 de demos de nuevo tipo de input de HTML5, luego el párrafo que pusimos, y luego a partir de ahí empieza el formulario en sí, con todos los tipos de input que vimos anteriormente. Luego al final se pueden mostrar los botones de enviar y borrar, y a continuación se mostrará cómo funciona la página y todas las alternativas que tiene. Ok, esta es nuestra página que hicimos con el código. Así debería de mostrarse. Ahora la voy a hacer zoom para que ustedes puedan verlo mejor. Ok, como recordarán, pusimos un H1, que es esto, luego el párrafo, y aquí a partir de, pasando el párrafo, empieza todo el formulario, el form method y cada tipo de input. El primer input que pusimos fue el de color. Entonces se tendría que mostrar de esta manera. O sea, tendríamos que escribir el código del hexadecimal del color así, pero por el tipo de navegador es este. Entonces al darle clic se despliega esta pantalla y ya nosotros elegimos el color que queramos, ya sea por medio de acá o simplemente haciendo esto. Y listo, aceptamos. Antes de que lo olvide, en el input tipo color establecimos el autofocus, que significa que va a ser automáticamente, se va a establecer como lo primero que contestarías. Y voy a cargarlo de nuevo para que puedan verlo. ¿Ven esta cosa azul que se ve aquí? Significa que con esto empezaríamos. Entonces desplegamos la pantalla y empezamos a rellenar todo lo que queramos. Me voy con este color y listo. Luego pasamos al input tipo fecha. Aquí lo tenemos. Se va a poner el día, el mes y el año. Lo podemos poner manualmente o si queremos, aquí se borra, entonces si queremos podemos desplegar el calendario. Y listo, aquí se muestra el calendario. Ya nosotros ponemos la fecha que queramos. Por ejemplo, yo voy a poner el año primero 2019 y el mes de agosto
el día 9. Y listo, ya lo tenemos. Aquí se pone la hora y la fecha, con el formato de día, mes, año y hora, que vendría a ser ponerlo así. Entonces pongo la fecha primero, vamos a ponerla de arriba, 09/08 del 2019, luego time, la hora, las 3, 2:55 de la mañana. Luego, hora y fecha local. El tipo daytime locate, si no me equivoco. Igual, se pone día, mes, año, la fecha y el AM o el PM. En este caso aquí, en el anterior tendríamos que poner el formato de 24 horas. Aquí solamente tenemos que poner si es AM o es PM. Primero elegimos la fecha, vamos a elegir la misma, desplegamos el calendario, 9 de agosto.